Cuentos al caer la noche, Night Books. Se trata de un niño que se convierte en el prisionero de una bruja, Alex. Para evitar una muerte segura, la convence de que le permita contarle una historia de miedo todas las noches. Al conocer la sirvienta de la bruja, Jasmine, los dos deben usar su ingenio para escapar de su apartamento. Un laberinto mágico lleno de diversos peligros antes de que la bruja los mate a ambos. Es una historia, vamos a decir, no tan extraordinaria, porque a los niños los están bombardeando con brujería y con magia por todas partes, pero esta película tiene algo peculiar que se los voy a mencionar en este momento. Empezando por la forma en que ponen a interpretar estos actores los personajes. La bruja, que es mujer, está bien, vamos a darle un punto a su favor porque en esta ocasión pusieron una mujer como villana y la mayor parte del tiempo la ponen hombres. Pero esta bruja, ¿verdad? La ponen como muy hábil y como muy poderosa. Aquí podemos entender que la ponen que está por encima de todas maneras de los hombres. La niña, que es más inteligente, más hábil y que hace ver como un tonto al niño, también es negra. Entonces, aquí tenemos la vertiente progresista: mujer negra, inteligente y hábil; hombre blanco, tonto y torpe. ¿Y cuál es mi preocupación personal por lo cual yo estoy haciendo este video? Porque cuando lo hacen los adultos se ve como un poco más pasable, o sea, entendemos que la gente que se está dando y que obviamente lo hacen a propósito, pero cuando son niños que te hacen creer que lo normal es que el hombre blanco sea estúpido y que la mujer negra sea la más inteligente, ahí vemos que vamos todavía mucho más allá de lo cotidiano. Pero profundizando un poco más en la historia de que la bruja necesita que le hagan cuentos de terror para ella poder mantenerlos con vida, analicen lo siguiente. Ya es descaradamente que a sus hijos le están enseñando ocultismo. Ya es descaradamente que si a sus hijos le están diciendo que lo horrible, lo terrorífico, lo oscuro, que es lo que muestran estos cuentos de terror, porque el niño hace cuentos de terror, es lo que la gente realmente quiere. Es para incentivar a sus hijos a hacer historias de terror. Los niños no están para involucrarse en lo oculto, ni siquiera los adultos deberían involucrarse en lo misterioso porque Jesucristo es luz. Si nosotros permitimos que nuestros hijos se vayan encaminando hacia la oscuridad con la hechicería, con la brujería, con esta fantasía que nos brindan desde tiempos antaños, porque yo me crié, yo nací a mediados de los años 80 y en los años 90 prácticamente todo lo que yo veía también era brujería y no lo sabía. Con el tiempo estudiando los temas espirituales me doy cuenta en la demonología que efectivamente esos demonios que invocan son los que están en las películas y como Jesucristo no lo mencionan para nada, y si lo mencionan aún en las películas infantiles es para burlarse de él. Y como Jesucristo es mi propia vida, yo estoy aquí para decirles que esto es un error de decirle a los niños que los cuentos de terror son algo que ellos deberían aprender. Hay un capítulo dentro de la película donde él dice que se siente mal porque sus amiguitos lo tildan de raro, ya que él hace cuentos de terror. Y ella le dice, pero es bueno ser raro. Eres especial porque eres raro. Debes continuar haciendo cuentos de terror porque tú eres diferente. Aquí continuamos con la agenda de que lo normal es aburrido para que sus hijos sean rebeldes y hagan lo que no deben. Asimismo, como al final de la película, es la bruja más fuerte la que despierta
y ataca a la bruja que está tratando de hacerle daño a estos niños, quien es Kristen Ritter. Entonces aquí son tres mujeres, la bruja vieja, la bruja anciana, la bruja joven y al final la pequeña que también termina siendo bruja porque también ella empieza a involucrarse en estas cosas y te están diciendo que es bueno que la brujería siga de generación en generación, que el Señor ate, el Señor lleve al infierno a todos estos demonios que están influenciando a los niños para perderlos. Así como las bendiciones llegan de generación en generación, llegan las maldiciones. Y a sus hijos le están diciendo que en vez de evitar las maldiciones para que no se contaminen, que se contaminen todavía más con esto de la magia. Y es una película en la cual muy vistosa, con muy buenos efectos especiales, muy llamativa, porque el diablo es así. Te vende cosas de fantasía, mágicas, para que tus ojos se llenen de esto y tú no puedas ver lo que hay más allá, que es el mensaje de practicar magia. En los tiempos de Harry Potter aumentó en los niños y en los adolescentes las prácticas de ocultismo reales a nivel mundial, cosa que no ha parado. Después preguntan por qué los niños están depresivos, por qué los niños sufren de ansiedad, por qué los niños no duermen, y es porque están involucrados en estas prácticas de magia que son nefastas para su alma. Así que esta película de Cuentos de Caer la Noche del año 2021, Night Books, es una película basada en un libro de fantasía de terror para niños. Y no deberían haber libros de terror para niños, porque a usted, sus hijos, no puede permitir que se le inocule miedo desde pequeños, porque el miedo paraliza a las personas. Después los niños en la escuela no avanzan, después los niños en la casa son rebeldes, después tienen problemas de insomnios y empiezan a consumir drogas, y usted no sabe que esa es la contaminación de estos cuentos de terror. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.